Bienvenidos viajeros en busca del conocimiento y antiguos tesoros. El día de hoy vamos a hacer un pequeño curso de lógica viendo cómo se aplica la lógica en la vida cotidiana y por qué es tan importante aprender esta disciplina. Vamos a comenzar con un caso que es importante justamente ver ya en una situación aplicada. María está a punto de cumplir uno de sus sueños, comprar su primera casa. Después de meses de búsqueda, encuentra una oferta atractiva. El vendedor le asegura que todo está en orden y que puede firmar el contrato cuanto antes. Sin embargo, al leer el documento, María nota una cláusula que dice: el comprador asume cualquier deuda pendiente asociada al inmueble. Cuando le pregunta al vendedor, este le responde: no te preocupes, es solo un formalismo, no hay deudas. Entonces la pregunta es, ¿realmente ella puede confiar en el vendedor? Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar este caso justamente desde la lógica. El primer dato que tenemos es que el contrato dice que el comprador asume todas las deudas del inmueble, ¿no? A pesar de que al principio el vendedor le había asegurado que todo estaba en orden y que ya podía firmar el contrato cuanto antes. Y la segunda premisa, o bueno, el segundo dato nos dice que el vendedor afirma que no hay dudas y que esa última cláusula no importa. Aquí, evidentemente, hay una contradicción y por tanto vamos a aplicar el segundo principio de la lógica, que es el principio de no contradicción. ¿Qué es lo que nos indica? Que una de ambas afirmaciones necesariamente tiene que ser falsa. No pueden ser ambas verdaderas o ambas falsas. Una de ellas necesariamente tiene que ser falsa. ¿Y cómo vamos a determinar cuál es la falsa? Bueno, simplemente hay que entender la naturaleza de la legalidad. Un contrato tiene un peso legal mucho más fuerte que simplemente una afirmación oral, ¿no? Porque en el contrato se supone que tú lo has leído y estás firmando porque estás de acuerdo con todos los puntos. Entonces, por tanto, simplemente, ¿cuál sería la conclusión? Que María no debe firmar sin aclarar formalmente la situación de las deudas. Confiar solo en la palabra del vendedor sería justamente caer en una falacia de apelación a la autoridad, en este caso informal. ¿Por qué? Porque simplemente le estarías creyendo a él porque puede ser carismático, puede parecer amable, atento. Sin embargo, estás ignorando un dato muy importante, que el contrato tiene mayor peso legal. Vamos a ver otro caso. Lucía ha estado sintiendo dolores musculares persistentes. En una feria local, un vendedor le ofrece un brazalete magnético con energía cuántica, que según él alinea sus campos electromagnéticos y elimina el dolor. Le muestra testimonios de personas que se curaron al usarlo. Lucia duda, pero el vendedor insiste. La ciencia lo respalda. La ciencia lo respalda. Los imanes funcionan. Entonces, nuevamente, estamos en una situación donde tenemos que tomar una decisión. Si hacer caso o no al vendedor. Vamos a analizar nuevamente las premisas que nos propuso, o sea, que nos dio el vendedor. La primera, el brazalete magnético cura porque otras personas lo afirman. Ok. Y el segundo dato, el vendedor dice que la ciencia lo respalda y que por eso funciona. Pero aquí vamos a ver cierta inconsistencia. En el primer dato nos dice que funciona porque muchas personas lo afirman. Y en el segundo habla de que hay un respaldo científico. Mm, Aquí, como digo, hay una inconsistencia entre ambas premisas. ¿Por qué? Porque una afirmación científica depende justamente de la evidencia replicable y controlada que tiene. ¿Qué quiere decir? Que debe ser una información que haya sido cuantificada. Se ha debido haber medido en alguna situación, no sé, en algún laboratorio o algo, y, o sea, entonces, por tanto, hablamos de una información medible, comparable, controlable, etcétera, etcétera. Que las personas afirmen que les ha funcionado no nos dan el dato acerca de cómo ha funcionado o qué ha pasado en el medio, ¿no ve? Es como que los testimonios no son suficientes para considerar la afirmación científica, porque puede que estén diciendo la verdad como puede que todo sea mentira. Así que, como aquí hay una inconsistencia, sencillamente Lucía no puede hacerle caso al vendedor, nuevamente estaría cayendo en alguna falacia y por tanto debería investigar fuentes confiables y consultar evidencia científica, ¿no? Darla, antes de aceptar o tomarlas como una verdad estas afirmaciones extraordinarias sobre magnetismo y salud. Y bueno, en todo caso, visto todo esto, vamos a empezar a entender
¿Qué es la lógica? La lógica es una disciplina que estudia la estructura del razonamiento. Su objetivo es poder analizarla y examinar su coherencia y validez para discernir los razonamientos verdaderos de los razonamientos falsos, ¿no? La gente muchas veces en la vida nos van a estar vendiendo cosas. De hecho, constantemente nos venden cosas, ¿no? Los mismos vendedores, los juegos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando tomamos las decisiones tenemos que pasar por un filtro lógico necesariamente para asegurarnos de que nuestra decisión sea correcta, digamos, ¿no? Y a eso nos ayuda la lógica, a la toma de decisiones, entre otras varias cosas. Así que, bueno, ¿para qué nos sirve aquí? Aporta un método para llegar a la verdad, nos ayuda a analizar casos, situaciones, propuestas, entonces es bastante útil. Por otro lado, ayuda a desarrollar el pensamiento organizado, coherente y riguroso. Facilita la toma de decisiones y también fortalece la capacidad de argumentación. Entonces, bueno, es bastante importante. Vamos a continuar. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, aquí estoy abriendo unos cursos para diciembre. Está abierta la preinscripción. Aquí podemos ver los detalles, ¿no? Son 8 sesiones, en total son 12 horas de clases. El temario va a ser lógica para analizar discursos e información, estrategias y técnicas de argumentación y contraargumentación, y lógica para análisis de casos, ¿ya? Va a ser virtual, el acceso va a ser, va a ser virtual, va a ser en vivo y el acceso, y van a tener acceso permanente a todo el material, cursos, ejercicios y apoyo didáctico. La rebaja es del 30%, o sea, la prescripción tiene una rebaja del 30%, por tanto saldría 105 bolivianos e iniciaría el 2 de diciembre. Así que bueno, están invitados. Además de eso, hay unos microcursos de lógica y argumentación. En total es 40 minutos de clases, también hay ejercicios, apoyo didáctico y son partes de descuentos a distintos cursos que se van a abrir, incluyendo justamente este. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué es la lógica? ¿Cuál es el valor de la lógica en nuestra vida? Ya, vamos a primero abordarlo desde la filosofía. El estoicismo es, de hecho, una de las filosofías que más han promovido el estudio de la lógica. ¿Y por qué? Porque propone que la lógica es la herramienta que nos dirige a la sabiduría, la virtud y la felicidad. ¿Y por qué consideraba esto? Porque ellos consideran que uno no puede discernir entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, sin una buena revisión lógica. Si uno no tiene una buena formación lógica, es bastante vulnerable a caer en todo tipo de engaños. Por tanto, es importante. Y también hablaban de que justamente la felicidad se basa en una vida coherente y racional. Si, por ejemplo, yo tengo la idea de que quiero tener una vida sana y tener un buen físico, no sé, pero nunca me doy tiempo para comer saludable, nunca me doy tiempo para hacer ejercicio, simplemente estoy viviendo una vida incoherente, ¿no? Y esta incoherencia puede llevarme a tener, digamos, una insatisfacción, sentirme frustrado y mucho más porque no estoy yo siguiendo los mismos objetivos que me estoy proponiendo. Para los estoicos, la vida, o sea, una buena vida tenía que basarse en 4 virtudes principales, que era la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Y si se dan cuenta, varias de estas virtudes se relacionan con la lógica. Por ejemplo, la sabiduría, la justicia, la templanza, ¿no? Se supone que uno tiene que ser guiado por juicios lógicos y no por emociones desordenadas. La lógica nos da una dirección, nos da un método, nos da varias cosas. Y aquí vamos a ver algunas frases de los estoicos que justamente intentan fundamentar esto, ¿no? Por ejemplo, Marco Aurelio. Lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Lo que vemos es una perspectiva, no la realidad. La lógica justamente nos ayuda a discernir estas cosas, entre el hecho y la opinión, entre lo que es una perspectiva y lo que es la realidad, ¿no? Por eso la lógica es un método para intentarnos llevar a la verdad. Epicteto, que es lo que decía, los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que, que hacen de ellas, ¿no? Y justamente es importante también considerar esto, de que justamente parte de nuestro sufrimiento viene porque muchas veces nuestra forma de interpretar ciertas situaciones es lo que nos genera el sufrimiento.
Y muchas veces estas interpretaciones son malas interpretaciones. Así que nuevamente, por eso una revisión lógica de nuestros pensamientos no hace mal. La mayoría de las cosas que hacemos y decimos no es esencial. Pregúntate en cada momento, ¿esto es necesario? ¿Realmente lo que estamos diciendo o haciendo nos está llevando a la vida que queremos? O sea, estamos manteniendo una coherencia. Y por último, el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Bueno, ahora vamos a entrar justamente, de hecho, vamos a respaldar lo que decían los estoicos entrando a lo que sería la psicología cognitiva conductual. En esta psicología se observa mucho que la ansiedad, la depresión y la culpa se deben varias veces a distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Bueno, formas de pensar que no siguen principios lógicos válidos, ¿no? Estas distorsiones cognitivas realmente responden a lo que son falacias, ¿no? Que son errores de razonamiento. Así que vamos a ver un caso. Valentina, una niña de 11 años, es generalmente alegre y sociable. Le gusta participar en clase, tiene amigas cercanas y suele sentirse querida por sus compañeros. Sin embargo, un lunes en particular, todo cambió. Ese lunes Valentina llegó al colegio con entusiasmo, pero notó que varios compañeros no le respondían el saludo. En clase nadie se sentó a su lado como de costumbre. Durante el recreo sus amigas estaban calladas y parecían evitarla. Incluso la profesora le habló con tono seco cuando pidió ayuda con una tarea. Al final del día, Valentina estaba convencida de que todos la odiaban. Pensó que había hecho algo terrible sin darse cuenta. Se sintió sola, triste y confundida. En casa lloró y le dijo a su mamá, ya nadie me quiere en el colegio. Esta es una situación muy interesante y de hecho justo está en relación a Epicteto. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por la interpretación que de ellas hacen, ¿no? Aquí sucedió una situación, digamos, mala para Valentina, pero lo importante es justamente cómo Valentina acabó interpretando esto. Valentina estaba convencida de que todos la odiaban. Pensó que había hecho algo terrible sin darse cuenta, se sintió sola, triste y confundida. En casa lloró y le dijo a su mamá, ya nadie me quiere en el colegio, ¿no? Esa es su interpretación. Justamente, ¿qué se hace en psicología? Se aplica primero el método socrático en que consiste en una interrogación. Y ya tiene ciertas premisas, ¿no? Que aquí podemos ver, por ejemplo, estoy convencida de que todos me odian, ya nadie me quiere en el colegio, ¿no? Hice algo mal, faltó esa premisa, pero esa sería la otra premisa. Y entonces el método socrático, la idea es empezar a interrogar. ¿Desde cuándo sientes esto? ¿No? ¿Desde cuándo sientes que todos te ignoran, que todos te odian y demás? Ella respondería, pues el lunes. Bueno, eso es bastante interesante, o sea, solo fue el lunes, el viernes, el jueves, el viernes estaba normal, o sea, si no ha pasado nada extraordinario, ¿por qué crees que entonces de la nada todo el mundo te odia? ¿No ve? O sea, justamente es cuestionar ese tipo de datos que algunas veces uno ignora porque se convence de sus propias premisas. ¿Tienes alguna idea de por qué todos te odiarían? ¿No? También. O sea, ¿qué se supone que has hecho mal para que pase eso, no? ¿No crees que hay otras formas de explicar lo sucedido? ¿No? Entonces, lo que hacemos con estas preguntas es justamente profundizar o ampliar justamente el pensamiento para que ella empiece a analizar la situación de otra forma, ¿no? Segura que te ignoraban y no estaban distraídos o preocupados por otro motivo. Entonces, ese tipo de ejercicios funciona para justamente lidiar con lo que llamaríamos, eh, con justamente lo que decía Epicteto, de que muchas veces lo que nos hace sufrir, lo que nos perturba no está en los hechos, sino en cómo lo estamos interpretando. Así que bueno, en psicología lo que se intenta hacer siempre es identificar estos errores de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, inferencia arbitraria. ¿Qué es la inferencia arbitraria? Creer que tú lees la mente de las personas. Aquí los chicos no le estaban hablando, la profesora estaba un poco seria, ¿no? Había una situación por detrás, más bien fue por un tema de calificaciones y bla, bla, bla. Pero bueno, pero ella, ¿qué hizo? Valentina lo que dijo es que estaba convencida de que todos la odiaban, o sea, de la nada como que leía la mente de las personas y por tanto ella sí sabía lo que ellos estaban pensando, que lo odiaban a ella. Entonces, esa sería la inferencia arbitraria. Respecto a la sobregeneralización, claro, pasó a que todos me odian,
nadie me quiere, ¿no? O sea, es como que pasó a generalizar esta situación a algo mucho más amplio y eso es justamente otro error de razonamiento. Y por otro lado, la personalización. De lo que le provocó la angustia, este dolor a Valentina, es que ella justamente creyó que ella era la responsable de esta situación, que en realidad ella era el problema. Entonces, esta personalización hizo que creyera que todos estaban contra ella, que le estaban odiando, que le estaban ignorando, que nadie la querría, etcétera, etcétera. Entonces, este es otro, justamente, sesgo que, o sea, es otro error, otra distorsión cognitiva en la que cayó Valentina. La idea es que una vez vamos identificando los errores, vamos a buscar reestructurarlos, o sea, básicamente refutarlos. Si la gente no me habla, entonces me odia. Podría ser un pensamiento de Valentina. La pregunta podría ser, ¿en verdad es la única explicación que existe? ¿No? O sea, es la única razón por la cual uno no podría hablarte, porque pueden haber otros. Tal vez la gente no tenía tiempo, estaba concentrada en otro tema, estaba distraída, le había pasado algo en casa y no estaba con humor de hablar con nadie, no solo contigo, sino con nadie. Entonces, esa cuestión es justamente lo que hay que cuestionar, o sea, hay que poner en duda los pensamientos que nosotros tenemos porque pueden ser un engaño, con argumentos racionales, ¿no? Si la gente no me habla, debe haber algún motivo, pero tendré que investigarlo antes de sacar mis propias conclusiones, ¿lo ve? O sea, hay que ya empezar a frenar este tipo de ideas antes de que nos acaben invadiendo. Vamos a hablar acerca de también cómo la lógica nos ayuda a identificar información engañosa. Y esto viene de una experiencia personal conmigo y unos amigos. Estábamos con la idea de crear un centro y apareció un mensaje donde básicamente un señor nos había invitado a una reunión donde se nos ofrecía un software exclusivo que según él garantizaba que cualquier profesional puede vender sus servicios sin esfuerzo y de manera automática, ¿no? Básicamente él presentó lo que ellos eran como una empresa súper famosa, bastante, o sea, que tenía mucho peso, ¿no? Entonces, y bueno, y por eso, o sea, que tenía mucho peso, había ayudado a mucha gente y bla, bla, bla. Ya, pero debía seguir continuando leyendo. Me estoy yendo por otro lado. Pero bueno, el vendedor afirma que el software usa mecanismos de que facilitan la información y que ya ha ayudado a cientos de emprendedores. Mencionó clientes que tuvieron éxito, mostró ejemplos, mencionó los beneficios, etcétera. El precio, bueno, no era $300, solo puse $300, pero era más barato. Digamos 100. Invento. Tampoco tan barato. Pero bueno, la cuestión. No, mentira, no, no, está bien. Era unos. No, de hecho era más caro. Estoy muy confundido. No me acuerdo. Ya. La cuestión. eh, la cuestión es que esta señora entonces llegó con esta información, con esta oferta de un software exclusivo, que ellos ya habían trabajado con otros emprendedores u otros profesionales y ahora ellos tenían el éxito, estaban ganando miles de clientes y bla, bla, bla. Entonces nos estaba queriendo vender este producto. La cuestión, ¿tenemos que hacerle caso o no tenemos que hacerle caso? Entonces aquí vamos a aplicar la lógica. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Como hemos visto antes, tenemos que empezar a descomponer los datos para analizarlos uno por uno. ¿Cómo era el lugar en el que nos hemos reunido? Nos invitó a su oficina. Era una oficina pequeña para que trabajaran al menos unas dos personas. Era bien pequeñita. De hecho, solo nos recibió una. Y bueno, como era un software que no era tan complicado, sí, podría ser que fuera creado o gestionado por dos, máximo tres personas, ¿no? No sé mucho, pero me parece, no era un software complicado. Sin embargo, a mí me parecía muy interesante que no tenía ninguna personalización, o sea, es como que cuando uno trabaja en oficina, o sea, tienes un lugar donde tú recibes a clientes y de paso, tu negocio tiene el logo y un nombre, ¿no? Entonces, lo normal es que cuando uno entra, esta es mi premisa. Mi premisa es que si uno tiene un negocio con logo y nombre y también colores definidos, tu oficina, tu lugar de trabajo debería al menos
logré rescatar algunas de estas tres cosas. Por ejemplo, algunas veces tú ves que con razón local el logo de la empresa está pintado en la pared. Y si no está pintado en la pared, tal vez tenga pósters o tal vez los colores de la oficina justamente replican los colores de tu logo, de tu marca, ¿no ve? Y si no tienes nada de eso, pues al menos tendrás tarjetas de presentación, tendrás trípticos, tendrás algo, ¿no ve? Algún banner, pero hemos entrado y no había nada, absolutamente nada. Para mí eso sí fue muy dudoso. O sea, como digo, yo parto desde una premisa de que todo negocio que tiene nombre y logo y colores definidos, adentro debería haber al menos un elemento que debería mostrar, digamos, que debería reflejar eso, ¿no ves? Tu marca. Pero en este caso no había absolutamente nada. Entonces, para mí, mi conclusión era que esa oficina no era suya. Tal vez la han alquilado, la han alquilado o algo por el estilo, pero como tal no es suya y tal vez no trabajen normalmente ahí, porque no había absolutamente nada. Afuera, en la puerta, sí había un pequeño cartelito, pero era fácilmente, o sea, se lo podía sacar cuando uno quería y básicamente sacabas ese cartelito y esa oficina no le pertenecía a nadie porque no había nada dentro de esa oficina que reflejara la marca de ese negocio. Me parece muy extraño. Pero bueno, ¿cómo se veía el vendedor? Honestamente casi ya no me acuerdo de esto, porque fue hace más de un año, así que, pero se vestía formal. Yo recuerdo que este estaba con terno, se mostraba muy seguro, profesional, y quería demostrar mucha comprensión, ¿no? Como que decía, yo comprendo que es una situación complicada, que ustedes necesitan ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se veía como que alguien muy accesible. Ahora, ¿cómo se comportaba el vendedor? Estamos utilizando nuevamente la lógica para empezar a analizar datos. Estamos justamente dividiendo los distintos datos para analizarlo uno por uno, ¿no ve? Entonces, bueno, ¿cómo se comportaba el vendedor? Hablaba con mucha velocidad. Eso sí es bastante importante tomar en cuenta. Datos psicológicos. Esta persona empezó a hablar, pero empezó a hablar muy rápido, ¿no? O sea, como que hablaba con mucha velocidad, hacía mucho esfuerzo para sonar y convincente, no conversaba, exponía constantemente para la urgencia. O sea, como que hablaba tan rápido que no siempre le podía seguir todas las palabras. Nos empezó justamente a lanzar una explosión de información espectacular. O sea, yo en un momento dejaba de entender lo que estaba diciendo, en algún momento me empezó a dar sueño, y porque realmente empezó a dar datos estadísticos, teóricos y no sé qué, y bla, bla, pero así, muy rápido. Entonces, claro, es una estrategia muy, o sea, es importante conocerla porque obviamente si un vendedor no te da el tiempo para que tú puedas analizar lo que está diciendo y de paso te empieza a agotar cognitivamente, vas a llegar en algún momento en el que uno puede decir, bueno, no entiendo de qué está hablando, pero seguramente debe ser cierto porque usa un lenguaje técnico, porque se ve profesional, porque se ve seguro de lo que dice, pero es que realmente no te da tiempo para analizar la información porque te da mucho. Así fue terrible, honestamente, fue horrible. Pero empezó a dar, así, ¿no ve? Hacía mucho esfuerzo para sonar convincente, o sea, como que usualmente como que destacaba mucho el lenguaje, ciertos lenguajes técnicos. Cuando veía que no estábamos convencidos con algo, como que lo volví a repetir o consolidar con nuevas cosas. Es como que estaba muy atento a que nosotros estuviéramos 100% de acuerdo con lo que él decía. Él no conversaba, solo exponía. Había momentos donde se detenía y nos preguntaba si teníamos alguna duda. Pero el problema es que era tanta información que ya ni siquiera sabías de qué dudas tenías, ¿no? Porque no entendías muchas cosas. Y constantemente apelaba a la urgencia. Es como que es que ahora es importante que ustedes tengan este software. Ahora es importante que ustedes se lancen al mercado con esto. Es que es importante que compren este software lo más antes posible, ¿no? Porque decía, tenemos cuotas, máximo, no sé, son 100 personas. Y ahorita estamos 98, tal vez para hoy o para mañana ya se termine. Así que es ahora que tienen que comprar este software, ¿cachan? Entonces, justamente era una serie de cosas que ya hacen dudar, ¿no? No te deja asimilar la información, no te da tiempo para hacer preguntas, etcétera. Es como que
constantemente nos apelaba a la urgencia, que nosotros nos sintiéramos impacientes o desesperados por conseguir este material, y varias cosas más, ¿no? Y además habían ciertas premisas que hay que analizar. Vamos mucho tiempo haciendo esto. Su oficina y redes sociales no parecían confirmarlo, ¿no? La oficina, porque si tú ya eres un negocio muy consolidado, lo normal para mí es que tu oficina ya debería reflejar muy bien tu marca. Es que para mí no tiene sentido que entremos a una oficina y no hay absolutamente nada, o sea, ni siquiera un dibujito, una tarjeta o un papel impreso así con el logo, porque es lo normal. Cuando uno hace un negocio, lo que quiere es que la gente se quede con el nombre del negocio y el logo del negocio. Pero hoy no había nada, 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 nada. De hecho, bueno, ya que. Luego, y también las redes sociales no parecen confirmarlo, porque era una cuestión muy extraña de las redes sociales, pero básicamente tienen muy poco tiempo, muy, muy, muy poco tiempo publicando cosas, no tenían casi ninguna reacción, máximo algunas veces tenían 2 likes, así que no parecía, o sea, no, esta premisa no correspondía con la realidad, con lo que uno podía observar. Todos nuestros clientes han tenido éxito. Un rato en su verborrea, cuando empezó a hablar de un montón de información, nos quería mostrar cómo funcionaba la herramienta. Y un rato tuvo que entrar supuestamente a uno de los perfiles de sus clientes, y la verdad es que era muy poco, o sea, tenía muy pocos seguidores, máximo tenía 100, 150. Entonces él hablaba de que tenían éxito, pero no manches, o sea, eran bien poquito. Entonces, no, a mí no me daba la impresión de que fuera tan espectacular como lo estaba contando, de que con esta herramienta íbamos a tener éxito, miles de clientes y no sé qué, ¿no? Entonces, luego, es la mejor alternativa que tienen ustedes. Esto es también bien importante, es la mejor alternativa, no lo sé. En marketing, o sea, no sé exactamente qué carreras se especializará en esto. Yo sé que entre ellas está marketing. Yo no sé si marketing tiene una fórmula tan extremadamente efectiva, ¿no? Que esta es la mejor solución, que lo haces y ya tienes la venta segura, ¿no ve? Porque según la premisa de él es que este software te ayudaba a vender los servicios sin esfuerzo y de forma automática. O sea, como que demasiado fácil, ¿no? Entonces, cuando decía, es la mejor alternativa que tienen ustedes, no lo sé, o sea, tendría que mostrar evidencia realmente de que es lo mejor, o sea, a partir de investigaciones, a partir de una buena base teórica, porque lo que nos decía no, realmente no lograba justificar de por qué es la mejor alternativa, por qué no un método tradicional era mejor, por qué no hacer otro tipo de cosas podría ser buena, ¿no? Según él, este era lo mejor, lo que nos daría éxito. ¿Es eso o básicamente nada? Y por último, hay una demanda extrema por nuestros servicios. Lo interesante es que eso también puede ser cuestionar. Es como que mucha gente a la que he preguntado, pero muchísima, muchísima, no conocen esto. Y vuelvo a decir, en sus redes sociales casi no tenían ninguna reacción, es como que eran invisibles, ¿no? Entonces, si había tanta demanda, se le estaba yendo tan bien, si tenían miles de clientes y bla, bla, es como que tampoco se corresponde con lo que uno observa. O sea, entonces, se dan cuenta, otra vez, hay que tomar decisiones. Otra vez nos están vendiendo un producto. Entonces hay que analizar los datos que tenemos. Vamos analizando, vamos cuestionando o corroborando, comparando, y con base a eso vamos viendo si lo que nos está diciendo es cierto, es falso, conviene, no conviene, ¿no ve? Al final hemos decidido no comprar porque se veía demasiado dudoso. Luego vamos a hablar acerca de análisis de casos y resolución de problemas. ¿Cómo la lógica ayuda a esto? ¿No ve? Aquí vamos a ver unos casitos, ¿no? Con la lógica deductiva. En el caso de investigación criminal, si han visto Criminal Minds, es tremenda serie. Me gusta mucho porque se ve también mucho el uso de la lógica deductiva para encontrar criminales. Pero en este caso vamos a ver de Ted Bundy, que justamente cómo han descubierto con la investigación criminal a Ted Bundy. Pues empezaron a identificar patrones. La importancia de identificar patrones es muy importante para empezar a llegar al punto al que quieres llegar, que en este caso era el criminal.
empezaron a descubrir los lugares donde iban desapareciendo las víctimas, iban justamente identificando el sexo que tenían, que eran mujeres, empezaban a identificar el modus operandi y mucho más, ¿no? La lógica deductiva lo que nos ayuda es agarrar un conjunto de datos enorme e ir busca y justamente identificar las relaciones, ¿no? Parecieran que estos datos no tienen sentido, pareciera que son datos caóticos, pero no. La lógica deductiva nos ayuda a reconocer patrones, que de hecho es algo un poco relacionado a lo que hemos visto aquí. Luego, en análisis de conducta, por ejemplo, con Damasio. Bueno, Damasio recibió un paciente que era Elliot, no es un nombre real, pero bueno, pueden investigar el caso. Era un tipo sumamente inteligente, pero era incapaz de tomar decisiones efectivas. De hecho, Elliot tenía una inteligencia por encima del promedio, pero realmente su vida era un desastre. O sea, pero desastre, desastre. ¿Y qué pasó? Aquí justamente Damasio tuvo que empezar a indagar la vida de este señor, empezó a indagar en los comportamientos, notó que justamente estos problemas empezaron a suceder después de una operación que le han hecho en el cráneo para sacar un tumor y descubrió de que justamente este señor, Elliot, no era capaz de sentir emociones. Entonces tenía la capacidad intelectual que tenemos todos, pero el problema es que al no tener emociones, al no poderlas sentir, porque justamente la parte que sacaron del cerebro conectaba la parte racional con la parte emocional, hacía que este señor, Elliot, no pudiera analizar las cosas de manera lógica. Porque un requisito fundamental para el pensamiento lógico es justamente tener cierta valoración, ¿no ve? Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, no me conviene. Pero si tú no sientes emociones, para vos te puede parecer indiferente que algo sea bueno o que algo sea malo, porque no sientes miedo, no sientes felicidad, no sientes desagrado. Entonces, justamente por eso Elliot era incapaz de tomar decisiones efectivas. De hecho, había caído en un montón de estafas y demás, porque él ya no tenía este sentido de valoración para analizar las cosas. Por último, en medicina, por ejemplo, en Doctor House. Doctor House también es una muy buena serie para ver cómo se aplica la lógica. En este caso, Doctor House utilizaba muchos métodos deductivos para ir descartando hipótesis. Por ejemplo, aparece un paciente, no sabían qué tenía, etcétera. Entonces, él decía, mira, que tome esta pastilla, que tome esta pastilla. Si vomita, significa que tiene una infección. El paciente vomitaba. Ah, entonces hay que tratarlo porque tiene una infección. Pero si el paciente no vomitaba, entonces tenía otra cosa. Así que justamente a partir de estos métodos deductivos también iba eh, identificando qué tipo de enfermedad tenía, ¿no? A partir de los síntomas que presentaba. Es bastante interesante. Por último, la lógica aplicada en juegos de estrategia es fundamental. ¿Para qué nos ayuda la lógica? Como hemos visto, nos ayuda a analizar mucho las situaciones. Hay un montón de estrategias, métodos y demás. Así que esto también se aplica a juegos de estrategia. Nos ayuda a elaborar también estrategias. ¿Por qué? Porque nos ayuda a establecer planes coherentes con la situación, con la posición, con los materiales que tenemos en ese momento y también a partir también de decisiones fundamentadas. Sabemos que la decisión que estamos haciendo es buena porque ha pasado por una revisión lógica. Adaptabilidad. La lógica no es una disciplina rígida. Existe la lógica dinámica, la lógica estratégica y nos ayuda justamente a adaptarnos a distintas situaciones y a trabajar con lo que tenemos. Y por último, la gestión emocional, como decían los estoicos. La lógica ayuda a darnos metas, objetivos, procedimientos. Muchas veces en el deporte se ve de que, por ejemplo, en básquetbol, de la nada están jugando y el otro equipo en un ratito han encestado 4 veces. Y muchas veces al ver eso, el equipo que está perdiendo se desmotiva completamente, se desmorona y ya no tienen ganas de seguir jugando. El asunto es que la lógica nos tiene que ayudar a analizar la situación de una manera más fría, de una manera más realista, ¿no? Muchas veces se ha visto en cualquier deporte de que que hay un equipo que puede remontar, que estaba perdiendo por un montón de puntos y de la nada
lograron superar esa cantidad de puntos. Ahora mismo, hace poco fue justamente las partidas para ver quién iba al mundial. Y no me acuerdo quién era el que estaba jugando, creo que era Venezuela, no me acuerdo. Pero creo que estaban ganando 2-0 o 3-0 y luego el equipo le acabó ganando con 3-2 o 4-3, no me acuerdo, pero fue así una remontada y es lo normal. Entonces, la lógica lo que hace es ayudarnos a ver las cosas un poco más fría y un poco redireccionar nuestras emociones a objetivos con los cuales podemos, digamos, seguir progresando, ¿no? En vez de simplemente detenernos, frustrarnos y bueno, simplemente rendirnos, ¿no? Así que bueno, espero que les haya gustado este pequeño curso de lógica. Les hago recuerdo sobre este cursito que estoy sacando para diciembre. Es de 8 sesiones, de hora y media, que en total serían 12 horas de curso. Va el temario sobre lógica para analizar discursos e información, estrategias y técnicas de argumentación y contraargumentación, y también lógica para analizar casos, ¿no? La clase va a ser virtual, va a ser en vivo, pero también va a ser grabado y van a tener acceso permanente a todo el material, a los cursos, ejercicios y apoyo didáctico. Hay una rebaja del 30%. Eso quiere decir que el curso vale 150 bolivianos, pero como preinscripción solo pagarían 105 porque está esta rebaja de preinscripción. E iniciaría el 2 de diciembre. Así que bueno, si les interesa, me escriben, me mandan un correo, escriben en los comentarios de este video, etcétera. Y bueno, gracias por todo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.